Ya comenzamos, creo. Están todos, ¿no? A ver. Buenas tardes, profesores, profesoras y compañeros y compañeras que nos acompañan el día de hoy. Esta es la mesa 13, la política exterior peruana en el siglo XXI, integración y comercio. Mi nombre es Jorge Dongo y yo modero esta mesa. Y a continuación presento a los profesores y autoridades. Tenemos a Gonzalo Gutiérrez, es embajador y secretario general de la Comunidad Andina. Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reinel es un diplomático y escritor peruano. Es miembro del Servicio Diplomático del Perú durante 45 años. Tiene experiencia dirigiendo el sector Relaciones Exteriores como ministro y viceministro. Ha realizado servicio exterior como diplomático en América del Norte, América del Sur, Europa y Asia. Tiene experiencia en el área económico, comercial, integración financiera y relaciones fronterizas. Actualmente es secretario general de la Comunidad Andina desde septiembre del 2023. Yulisa Castro, en el Perú de la Economía Política Latinoamericana, Agencia y Estructura. Yulisa Castro es doctora en Estudios Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. Se desempeña como profesora investigadora en la carrera de Relaciones Internacionales a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Anteriormente trabajó como analista en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, como tutora de la Academia Diplomática del Perú y profesora visitante de Flaxo, Ecuador. Sus intereses de investigación se han centrado en las redes de políticas, el regionalismo latinoamericano y la economía política latinoamericana. Además, ella ha sido merecedora del premio LAC Early Career Scholar Award de la International Studies Association 2024. Julio Cham, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Julio Cham es coordinador general del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú. Es doctor en Ciencia Política por la City University of New York y economista por la PUC. Desde octubre de 1998 se reintegra al servicio público peruano a cargo de los asuntos de comercio e inversión del Foro APEC. Fue jefe negociador del Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Tailandia en el 2006, así como el Acuerdo de Desarrollo y Cooperación con Hong Kong en el 2008. Actualmente está a cargo del curso de Comercio Internacional y Política Comercial en la especialidad de Relaciones Internacionales de la PUC. Ostenta la condecoración del Gobierno del Perú de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Comendador, en enero del 2009. Alan Ferli es doctor en Gestión Estratégica con mención en Innovación y Gestión en Educación Superior de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Comercio Internacional y Desarrollo del Instituto Torcuato Di Tella, así como también un magíster en Política y Gestión Universitaria en la Universidad de Barcelona, en España. Licenciado en Economía por la PUC, fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales, se desempeñó como parlamentario andino desde 2006 hasta el 2021, presidiendo la Comisión Segunda de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Información y la Comunicación. Asimismo, es coordinador para el área andina de la Red Latinoamericana de Política Comercial y miembro del directorio del Centro de Investigaciones Sociales, Políticas Económicas y Antropológicas de CICEPA de la PUC. Y ha sido director de la Maestría en Biocomercio y Desarrollo Sostenible de esta misma casa de estudios. Consultor internacional con diversas publicaciones sobre temas de integración económica y negociaciones comerciales internacionales, crecimiento verde y biocomercio. Así que también tenemos como comentarista a Óscar Vidarte. Óscar Vidarte es profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales de la especialidad de Relaciones Internacionales y coordinador del Grupo de Investigación sobre Política Exterior Peruana de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Estudió Derecho en la PUC, tiene un magíster en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia y es doctor en Ciencia Política y Gobierno por la PUC. Además tiene estudios en Seguridad Internacional por la Universidad de Delaware, Estados Unidos. También ha trabajado como profesor de diversos cursos de Política Internacional en la Academia Diplomática del Perú, la Escuela Superior de Guerra Naval, la Escuela Nacional de Inteligencia y el Centro de Altos Estudios Nacionales, así como en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en la Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima. También ha sido profesor e investigador visitante de la Universidad Iberoamericana de México, ha publicado diferentes artículos en libros y revistas especializadas. También se ha desempeñado como columnista de los diarios El Comercio, Perú 21 y La República. Muchas gracias y ahora daremos inicio a esta mesa con Gonzalo Gutiérrez. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos.
Es un gran placer compartir esta mesa con buenos amigos, Julio Chan y Oscar Vidarte. Fue mi asesor hace algunos años, un asesor muy brillante, la doctora Castro, el señor Olmos, que nos va a moderar, y Alan Ferley, que también es un amigo de mucho tiempo. Hoy día yo quería conversar con ustedes sobre el tema de la integración andina y su importancia para la política exterior peruana. Para hablar de esto quizás debiéramos empezar focalizándonos en los años 60, a partir de los años 60, en que ocurre, digamos, un cambio, un avance en el paradigma de la política exterior peruana, porque se empieza a insertar cada vez con mayor dinamismo en una problemática económica internacional. Quizás hasta ese momento el único gran ejercicio económico multilateral en que habíamos participado había sido pues inicialmente la creación de la Organización Internacional de Comercio, que nunca llegó a ser, ¿no?, en la Conferencia de La Habana a fines de los años 40, y luego nuestro ingreso al Acuerdo General de Tarifas Aduaneras y Comercio, el GATT, en el año 1951. Pero ya a partir de la década de los 60, el tema de la integración económica, de la complementación, se desarrolla más y más. Y quizás debiéramos identificar en el tiempo el cambio que ocurre en el Perú en materia de política exterior a partir del gobierno militar que asume el poder en 1968. En ese momento también hay un cambio, una evolución en la política exterior peruana. Y ese cambio no es un cambio que viene con el gobierno militar, es un cambio que ya se venía gestando. Lo que pasa es que había una necesidad de un recambio generacional en la Cancillería que ocurre coincidentemente con el gobierno militar, y asumen puestos de responsabilidad diplomáticos jóvenes que llegan a las más altas responsabilidades y que vienen imbuidos de una imagen distinta de cómo el Perú debía insertarse internacionalmente. Quizás hasta ese momento la gran problemática que había impregnado a lo largo de décadas la política exterior peruana era la definición de nuestras fronteras. Eso había sido hasta pasados la mitad de los años 60, y luego con elementos que se prolongaron inclusive hasta los años 90, la definición 90 y también 2000, pero era la definición de nuestro territorio. Pero a partir de fines de los 60, comienzos de los 70, ya hay esta preocupación por una inserción económica internacional. En el tema de integración, quizás el primer gran esfuerzo también del que el Perú participa es la ALALC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que luego en el tiempo se transformaría en la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Y en este contexto ya había la visión de buscar una complementación entre las economías, entre el comercio de los países de América Latina, en el caso de ALADI y ALALC. Sin embargo, 5 países andinos, Ecuador, Colombia, el Perú, Bolivia y Chile, inicialmente pensaron que el esquema de ALADI era de alguna manera limitado, que era más importante empujar una integración más allá de lo que algunos llamaban deficiencias del Tratado de Montevideo que formaba la ALALC. Y entonces, en el año 1969 se acomete la iniciativa de firmar el Acuerdo de Cartagena. El Acuerdo de Cartagena buscaba establecer un mecanismo de integración
mucho más dinámico y mucho más integral, más comprensivo entre estos 5 países. Este acuerdo de Cartagena planteaba un desarrollo basado en 3 aspectos, ¿no? Un acuerdo que creaba una junta del Acuerdo de Cartagena, un órgano ejecutivo que sería, digamos, el que lideraría administrativamente o ejecutivamente, por llamarlo así, el proceso de integración, y como órgano máximo de los países se creaba la Comisión del Acuerdo de Cartagena, integrada por básicamente los ministerios de comercio o integración de los países. Luego, un segundo elemento, un segundo pilar, era un mecanismo de planificación del trabajo hacia adelante. Y ahí se identificaron 3 grandes pilares. Un primer pilar vinculado a los programas sectoriales de desarrollo industrial. La idea de que podría existir una complementación entre los países de la región, inclusive distribuyéndose tareas y complementándose en el mercado, digamos, de productos industriales. Un segundo pilar vinculado a programas de desarrollo agropecuario. Y finalmente, un último y tercero sobre el desarrollo de la infraestructura física. Este era el segundo gran elemento del Acuerdo de Cartagena. Y el tercero era el crear en el ámbito comercial, especialmente de bienes, en ese momento no se discutía el comercio de servicios, un mecanismo que buscase perfeccionar el mercado, el intercambio entre los 5 miembros, así como la utilización de los mecanismos que conlleva una relación comercial plurilateral o multilateral, como son pues acuerdos sobre origen, salvaguardias, competencia, etc. Todo esto dentro de una visión que en ese momento era la visión prevalente en América Latina, que era la sustitución de importaciones. El concepto de que podíamos generar una industria que sustituyera las importaciones, digamos, de países desarrollados. Y para eso se repartía ese programa de desarrollo industrial, se repartía mercados, se generaba complementación. También la comunidad andina empieza a generar iniciativas de integración política, algunos años después de creada. Sin embargo, hay que notar una cosa. El modelo que toma, así un poco borroso, pero el modelo que toma el Pacto Andino, yo digo siempre comunidad andina porque me traigo al día actual, pero la comunidad andina es una transformación que recién ocurre en el año 1995-96. Yo mismo fui uno de los negociadores del Perú en ese proceso. Pero el proyecto andino se basaba también en un sustento económico y en un modelo que pretendía de alguna manera imitar la integración europea, lo que eran las comunidades europeas en ese momento, ¿no? Se llamaba así. Pero partía de una base muy distinta. En la Unión Europea en ese momento, el comercio entre sus países miembros alcanzaba casi al 30% del comercio total de estos países. En la comunidad andina se empezaba de mucho más abajo. Escasamente había 3% del intercambio comercial entre nosotros. Entonces, había un camino muy largo que recorrer. Posteriormente, este proceso de integración se empieza a complementar con otros órganos de un sistema de integración que lo refuerzan y le dan una identidad. Especialmente es importante mencionar, perdónenme, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque no quiero hablar. ¿5 minutos más? Bueno, entonces voy a poner fast forward. Se crea
un órgano muy importante que es el Tribunal Andino de Justicia. Y es un órgano esencial porque implica una cesión de soberanía, la creación de una supranacionalidad para los temas cubiertos por el Acuerdo de Cartagena y las materias que se ven en el marco del Sistema Andino de Integración, que actuaba como órgano de solución de controversias superior a los estados. El otro concepto que se incorpora y es muy importante es que las normas que emite la Comunidad Andina, se llaman decisiones normalmente, son también normas de orden supranacional. Una decisión que se apruebe en el Pacto Andino de esa época o en la Comunidad Andina actual es inmediatamente ley interna en nuestros países. Lo que se aprueba como decisión es recurrible jurídicamente, aplicable de manera inmediata en los 4 países, excepto si la decisión condiciona alguna aplicación. Y esto es muy importante porque superamos, digamos, la soberanía que corresponde normalmente a los parlamentos para aprobar leyes. Automáticamente lo que se aprueba como decisión es ley y es supranacional en los actuales 4 países. A mediados de los años 90 se vio necesario cambiar o ir evolucionando en el esquema. Por supuesto, en el ínterin, Chile había salido de la Comunidad Andina por la diferencia de concepciones. Ese concepto de sustitución de importaciones ya no lo compartía el régimen militar en Chile, que se abría las importaciones, se abría las inversiones, había una disputa sobre el tema de reinversión, algunas decisiones famosas que fueron muy populares en su época, me parece la decisión 55 que generó todo un debate. Finalmente, Chile se retira para seguir ese proceso. Pero en contrapartida ingresa Venezuela, la Venezuela de los años 70, que originalmente había participado en la negociación, pero que no se había incorporado al Acuerdo de Cartagena. Pero ya hacia 2 minutos, bueno, poco, ¿qué es lo que ocurre? El concepto económico empieza a variar, como empieza a variar en toda América Latina. Todos los países empiezan a comprender que es necesario abrirse a la inversión, negociar el libre comercio con otros actores, que la sustitución de importación no iba a ser una solución para el desarrollo. Y a través de un protocolo que se firma en Trujillo, aquí en el Perú, en el año 1996, 95, 96, se cambia la estructura y se crea la actual Comunidad Andina, que suprime la Junta del Acuerdo de Cartagena, que era 3 miembros, y establece un solo secretario general como la cabeza de este órgano ejecutivo, inserta en materia de política exterior al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, que hasta ese momento era un órgano paralelo, con capacidad de adoptar decisiones. Es decir, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores también puede adoptar decisiones que son norma interna. Y con esto también en el interín hay todo un debate respecto a la participación de algunos países, entre ellos el Perú. El Perú empieza a cuestionar muchos de los programas que existían en la Comunidad Andina y a fines de los años 90 inclusive se condiciona la participación del Perú. En la Comunidad Andina finalmente se llega a una decisión, en la decisión 414, si a alguien interesan los números, de julio del año 97, en que se condiciona la membresía del Perú para ir participando gradualmente en lo que era la zona de libre comercio andina y se condiciona uno de los elementos que era básico, que era el arancel externo común. A lo largo del tiempo, la Comunidad Andina abandona el arancel externo común. No existe dentro de la Comunidad Andina un arancel externo común.
Es decir, no es una unión aduanera, es una zona de libre comercio. Y a pesar de estas diferencias en el enfoque económico, 30 segundos, 1, 2, a pesar de esa diferencia en el enfoque económico, en el enfoque político, el Perú siguió participando y muy activamente en el esquema andino. Quizás cabe recordar el rol que juegan políticamente los países andinos a fines de los años 70, cuando hay el enfrentamiento, la revolución en Nicaragua. Y los 5 países andinos actúan muy eficientemente para evitar una serie de resoluciones en la OEA que hubiesen de alguna manera limitado la posibilidad de que el sandinismo, que en ese momento era una promesa, asumiera el poder. El rol de los andinos en eso fue importante. ¿Dónde estamos ahora? Y ahora tenemos, digamos, 3 países de la comunidad andina que han negociado en mayor o menor medida acuerdos de libre comercio, además del interno, con otros actores internacionales. Tenemos, en el caso peruano, acuerdos con China, con la Unión Europea, con los Estados Unidos, con una serie de otros países. Colombia, otro tanto. Ecuador, un poco menos. Y Bolivia es el único que todavía no comparte, digamos, este enfoque de política. Sin embargo, se ha preservado el patrimonio integrador. Y a pesar de las diferencias políticas, ustedes lo deben haber visto en los últimos años, de percepciones, sobre todo los líderes de estos países respecto a algunos otros andinos, el proyecto de integración sigue caminando. Y ahora estamos trabajando en una serie de temas muy específicos que de alguna manera evaden estas diferentes percepciones políticas, pero enfatizan mucho la integración en áreas, por ejemplo, como la digitalización. Estamos trabajando un proyecto, seguramente algunos de ustedes han escuchado, Intercom. Es un proyecto para digitalizar documentos de comercio exterior que agilizaría e incrementaría el comercio entre nosotros. Tenemos otro proyecto, es un centro de inteligencia fitosanitaria. Acabamos de adoptar hace pocos días una agenda agropecuaria andina, una reunión de ministros de agricultura que tuvo lugar en Bolivia. Estamos avanzando en una cosa que estuvo parada muchos años, que es la integración eléctrica entre los países. Ya el secretario general ha firmado 3 reglamentos que van a ser incorporados a las normas internas de los países para generar un mercado de intercambio eléctrico entre Colombia, Ecuador, el Perú, y aspira, el día de hoy he estado revisando papeles y firmando algunas comunicaciones, porque Chile aspira también a integrarse. O sea, paradoja, han pasado tantos años y ahora están interesados por lo menos en algunos de los aspectos de integración. Y finalmente, a partir de este año, la comunidad andina ha asumido una agenda que no estaba en primera línea, que es el tema de seguridad. Ha habido una percepción muy clara que existe una amenaza a la democracia por los hechos que estaban ocurriendo en la región y especialmente la crisis que se vivió en el Ecuador. Y a raíz de esto se aprobó en enero un plan de acción resolutivo con 13 campos de acción, 28 medidas que están siendo avanzadas. Ahora, en estos días, venimos discutiendo cuándo vamos a reunirnos con todos los ministros de Relaciones Exteriores, primero para transferir la presidencia pro tempore de Bolivia a Colombia, pero además para reportar lo que hemos avanzado en estos meses, en estos 8 meses, sobre este plan de acción resolutivo en materia de seguridad. Entonces, eso es de una manera, pero casi flash, cuál ha sido el proceso de integración andino, que sigue muy vital, que sigue muy activo, pero que ha fallado en una cosa, por lo menos a mi juicio personal. Se han hecho muchas cosas, pero no se ha dicho lo que se ha hecho. Entonces, yo me he cruzado con gente que me decía, ¿y la comunidad andina todavía existe?
O sea, como si hubiese desaparecido, se lo hubiera comido la tierra. Y la verdad es que sí existe y hace muchas cosas, pero como la mujer de César, no solo debemos ser honestos, sino parecerlos. Entonces ahora estamos pues en muchos de los medios que ustedes ven, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todo esto, dando a conocer lo que hacemos. Y la primicia, el lunes vamos a sacar una nueva cosa porque hemos acabado de consolidar una lista de todas las denominaciones de origen que existen en la comunidad andina para reconocer ese patrimonio, digamos, que cada país ha reconocido por su parte, pero que ahora lo estamos integrando en un solo instrumento. Eso es, como repito, una pincelada velocísima. No sé si hay preguntas después, pero con gusto las responderé. Muchas gracias. A continuación, Yulisa Castro. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todas y con todos. Muy feliz de participar en esta mesa y sobre todo en las celebraciones por los 60 años de la Facultad de Ciencias Sociales. Muchas gracias en especial a la decana por la invitación. Como pueden ver acá, este tema, el Perú en la economía política latinoamericana, estructura y agencia, lo que busca es llenar ciertos vacíos que hasta este momento he podido identificar en cuanto a la literatura al respecto de los debates de la economía política latinoamericana. ¿Yo lo puedo mover? No, ¿no? Ahí está. Perfecto, gracias. Como ven aquí, lo que busco es evidenciar lo que ha significado el Perú, sus aportes y su participación en los debates, estudios de la economía política latinoamericana, lo cual le ha aterrizado en dos ejes. Lo primero es por qué estudiar esa relación, por qué estudiarla ahora, y lo segundo es cómo se ha producido ese vínculo. Cuando uno comienza a estudiar la economía política internacional, lo primero que te choca son con paradigmas dominantes que vienen del norte. Hay líneas de pensamiento centrales muy ancladas en lo que ha sido el desarrollo de la economía política internacional desde una vertiente americana, una vertiente británica. Y ciertamente lo que ha pasado por fuera de estos espacios se ha considerado como estudios de área tradicionalmente. Pero resulta que en el siglo XXI, sobre todo, y a propósito de los cambios que hemos estado escuchando en la mesa anterior sobre el orden internacional, bueno, parte de estas discusiones llegan a la academia pensando en términos de unas relaciones internacionales globales y muy recientemente en términos de una economía política global. ¿Qué significa una economía política global? Significa incluir, visibilizar los aportes que se han generado por fuera del espectro o zona dominante de estudio de la economía política internacional. Entonces, ahí la pregunta se ha centrado es, ¿cuáles han sido esos aportes, por ejemplo, desde Asia, desde África, América Latina? Y justamente las discusiones que se han tenido en los últimos lustros, sobre todo cuando se captura la idea de globalidad en la economía política desde la región, ha sido evidenciar primero que el estudio de la reflexión de la economía política en América Latina ha surgido antes incluso del nacimiento de esta como disciplina. Y lo otro, ya en el siglo XXI, de reconocer de que no se trata de un debate muerto, inerte, y que solo se ha centrado en el siglo XX, sino que hay estudios, debates que se mantienen activos en el siglo XXI. Pero el punto de ahí
es que sobre todos estos aportes, estas nuevas discusiones que se viene a traer a la región sobre la economía política, se resaltan los aportes desde Brasil, aportes desde Argentina, de manera central. Entonces, el punto cuando llegué ahí es, ¿y el Perú? ¿Dónde estamos los andinos? ¿Dónde está el Perú, de manera particular, en cuanto a los vínculos y aportes que se han podido generar de su posición? Y por eso, justamente, esa es la respuesta de ¿por qué estudiar el vínculo entre el Perú y los debates provenientes de la economía política latinoamericana? Para visibilizar para los aportes desde el Perú, su conducción dentro de esta discusión y para contribuir de esa manera a unos estudios de la economía política bajo una visión más global e inclusiva. Y aquí tienen ustedes, desde la economía política latinoamericana, un concepto que captura buena parte de lo que ha sido nuestra problemática. Cómo insertarnos en el mundo. La discusión de inserción en América Latina fue y sigue siendo clave como concepto articulador en la búsqueda regional de espacios de agencia dentro del sistema internacional. Una acotación a propósito de Diana Tusi. ¿Cómo se ha logrado, cómo se ha dado esa búsqueda de inserción? Una estrategia central han sido justamente los distintos proyectos, iniciativas de integración regional que se han generado, bajo distintas miradas, desde discusiones que vienen desde el estructuralismo, dependencia, autonomía. La integración ha sido articuladora de estos debates. Y aquí tienen ustedes lo que se ha podido entender sobre integración regional en el siglo XX y una suerte de reflexión o aproximación a este concepto en el siglo XXI. En el siglo XX, lograr un desarrollo industrial que permitiera reducir los impactos de las crisis internacionales, la dependencia de las materias primas y que favoreciera la autonomía. A propósito, por supuesto, del detalle que ha generado hace un momento el embajador Gutiérrez, al respecto específicamente de lo que fue el Pacto Andino. Antes de saltarme al siglo XXI, ese asterisco tiene que ver con el regionalismo abierto. Y es que se cambia la lógica de los principios que subyacen en torno a la integración, y esto viene a partir de una serie de transformaciones de los modelos de desarrollo de los países latinoamericanos y la visión que manejan en torno a sus vínculos con el sistema internacional, con la globalización que entra a su máxima expresión, recordemos el fin de la Guerra Fría en este mismo periodo. Entonces, eso fue el siglo XX y un cambio de giro sustantivo justamente en la última parte. ¿Dónde nos ubicamos en el siglo XXI? Generación y fortalecimiento de competitividades, como un objetivo que reemplaza esta idea de estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, y un impulso a la diversificación. Diversificación de mercados, pero también diversificación en cuanto de lo que vendemos, que seguimos en esa puja y esa lucha de salir de la reprimarización en la que tradicionalmente nos hemos mantenido. La agenda social y política entran con fuerza en el siglo XXI, a propósito de lo que fue el denominado regionalismo poshegemónico o posliberal. Pero yo diría que ciertamente ha tenido un componente ideológico que muchos de ustedes tal vez conozcan, el hecho de haber capturado esa perspectiva desde el regionalismo,
con la generación de distintos mecanismos o la renovación de otros dentro del espectro latinoamericano. Pero yo diría que más allá del ámbito ideológico, la agenda social no es que no haya existido antes, sino que adquiere mayor visibilidad. Y entra de distinta manera, pero con amplitud en las agendas de trabajo. E incluso dentro de un mecanismo que tradicionalmente se lo considera muy anclado al libre comercio, como lo es la Alianza del Pacífico, tiene una agenda social y que ha ido creciendo desde el 2014-2016. También un aspecto político que podríamos sobre todo enfocarlo en el ámbito democrático en lo que ha sido por lo menos la primera década del siglo XXI. Y ahí me lleva hacia este segundo eje. ¿Cómo se ha vinculado el Perú al pensamiento y práctica de la economía política latinoamericana? La propuesta es centrar el análisis en los agentes de producción de conocimiento, ya sea académicos o especialistas, así como en los espacios, instituciones, redes y publicaciones donde se ha desarrollado el conocimiento especializado sobre la búsqueda de inserción por parte del Perú en el sistema internacional. Bajo esta propuesta, una aproximación que finalmente fue elaborada para esta presentación y que, ojo, solamente es una aproximación, da pie a una investigación mayor que requiere mucho más tiempo. Pero ahí tienen ustedes una clasificación que cruza pensamiento y práctica siglo XX y siglo XXI. En la primera parte, muy desconocidos los aportes de Aya de la Torre y el propio Mariátegui, que han tenido que ser reconocidos por autores que los podríamos ubicar en este espectro del norte global, en los cuales subyacen los discursos, el pensamiento que cada uno de ellos ha tenido, considerándolos como antecedentes directos de lo que luego ha constituido las teorías de las dependencias, bajo versiones o vertientes distintas, una más radical que la otra, pero que finalmente han constituido las bases de lo que luego ha sido una teoría que marca sustantivamente las discusiones de la economía política latinoamericana en el siglo XX. El CAEM promovió la idea de la autonomía a través del no alineamiento. El Ministerio de Relaciones Exteriores, y este asterisco obedece sobre todo a este cambio que se da en la década de los 90, plantea una serie de principios muy acordes a las decisiones que se generan en el ámbito gubernamental en ese periodo, en el que establece la integración del Perú con el mundo. Ya en vínculo, no en contra, no una mirada hacia adentro, sino en conexión con el mundo. En cuanto a la práctica en el siglo XX, soberanía política de las 200 millas, por ejemplo, impulsado por el Perú, articulado también con Ecuador, con Chile, el Pacto Andino, que luego cambia de nombre como Comunidad Andina, APEC, que seguramente en unos momentos va a ser ampliamente desarrollado, pero que marca una mirada muy activa y estratégica por parte de nuestra Cancillería a generar una serie de aperturas de embajadas durante la década de los 90 en una serie de países asiáticos que luego alcanzan el objetivo central de alcanzar el ingreso del Perú hacia este foro. En el siglo XXI, como les dije, en las primeras décadas, discusiones sobre democracia y además, ya sobre todo en esta segunda parte del siglo XXI, discusiones en cuanto al no alineamiento activo y el papel de América Latina en este enfrentamiento que estamos visibilizando entre las dos mayores economías del mundo vinculadas a la región. En la práctica ha sido mucho más prolija, como pueden ver aquí. La Comunidad Andina, la OEA, la propia Alianza del Pacífico, solamente para hablar de referentes de los cuales el Perú forma parte,
establecen una condicionalidad democrática, de acuerdo a las visiones que se plantean y la relevancia que tiene para la idea de integración regional. Porque no puede, esa es la lógica, no puede generarse crecimiento o desarrollo si este no está articulado hacia principios democráticos. Gabinetes binacionales, mucho de la iniciativa que viene desde el Perú a propósito de la normalización, se puede decir, de las relaciones con Ecuador. Recuerdo, es más, he vivido un tiempo en Ecuador y al pasar por la embajada, parece un búnker, y me dijeron, claro, que esa fue construida en los 90. Pero lo que sí me pareció algo muy positivo, y es que peruanos y ecuatorianos en este momento podemos tratarnos con mucha familiaridad, amistad, con vínculos históricos que van a permanecer y van a sostener la relación además de futuro. Los gabinetes binacionales tienen un componente alto sobre desarrollo, integración fronteriza, y que además vincula esta idea de integración con mantenimiento de la paz, sostenerla en el tiempo. La Alianza del Pacífico, que está muy acorde con esta continuidad que le da el Perú a la idea de regionalismo abierto, con nuevas características, claro, y con un objetivo que no se había tenido en otros esquemas latinoamericanos, por lo menos sostener una clara proyección hacia el Asia-Pacífico. La UNASUR, a través de estos proyectos de integración, de infraestructura, IRSA, que ha desaparecido, pero que el Perú ha formado parte en su momento. La CAF, para el año 2021 me gustó la propuesta y le encuentro mucho sentido, ya les voy a decir por qué. Una propuesta de cómo llevar adelante la integración latinoamericana, pero sin desconocer la realidad que conocemos, los débiles vínculos económicos que hasta ahora subyacen en la región, dado que sobre todo nuestras principales proyecciones o vínculos provienen de actores externos. Esto muy enfocado en el ámbito comercial. Y tienen ahí la facilitación del comercio, que se ha mencionado hace un momento. A mí me gusta mucho, sobre todo, trabajar el tema de las ventanillas únicas de comercio exterior y cómo estas están facilitando el comercio, la infraestructura física, la integración productiva, y está ahí como en más, porque el enfoque para pensar en integración latinoamericana, de acuerdo a la propuesta generada con la CAF, puede ir en ese sentido, ya que si bien la mayoría de países latinoamericanos tiene una clara proyección comercial con actores externos, con mercados internacionales, se ha evidenciado que tienen mayor cercanía o aproximación hacia la región cuando abordan estos ejes. Infraestructura física, integración productiva, la integración productiva pensándose en el fortalecimiento de las cadenas de valor. Esta idea tan constante que tenemos de salir de la reprimarización y darle valor agregado a nuestros productos de exportación, que habría que decirlo. Esto sobre todo en cuanto al Perú se proyecta en la zona andina. El MINCETUR, con esta idea de que en la práctica lo ha llevado adelante y que ha sido capturado con este concepto de regionalismo cruzado, que tiene el propósito de identificar distintos mercados. Un antes y un después del 2008 se llevó en el sentido de esta estrategia de proyección o vinculación internacional del Perú. Ciertamente un interés central en la primera parte estuvo enfocado en acceder a los grandes mercados. Estados Unidos se logró con un TLC, la Unión Europea, incluso China. Pero la idea de regionalismo cruzado busca sobre todo establecer acuerdos
de cooperación, acuerdos preferenciales económicos, con economías también en desarrollo. Y estas, sobre todo, se han ubicado en el Asia-Pacífico, estrechando los vínculos con el país. Algunas conclusiones preliminares. Dentro del actual debate que se ha abierto sobre el desarrollo de una economía política global, se requiere de una mayor inclusión de países tradicionalmente no visibilizados en las discusiones académicas como contribuidores al pensamiento y práctica de la economía política latinoamericana, como es el caso del Perú. Esta presentación ha buscado plantear esa inquietud abordando el caso peruano a través de su inserción al sistema económico internacional dentro de procesos de integración regional. Y finalmente, una síntesis de lo que les he mostrado a través de un análisis que ha considerado el papel de los agentes y espacios donde se ha desarrollado el conocimiento, se sostiene que el Perú ha tenido un activo papel en el fomento de la integración, cooperación regional latinoamericana, no solo acoplándose a iniciativas regionales o en articulación con los cambios globales, sino también liderando el cambio institucional y planteando ideas que han formado parte central del pensamiento de la política económica latinoamericana. Este es un planteamiento, una inquietud que finalmente quise compartir con ustedes y que por supuesto amerita una investigación más profunda. Muchas gracias. A continuación, Julio Chang. Gracias. Buenas tardes con todos y todas. Gracias por la invitación de participar en este seminario celebrando los 60 años de la Facultad de Ciencias Sociales. Qué rápido pasa el tiempo. Parece que fue ayer. Gracias a la decana Fanny Muñoz por la brillante conducción y preparación de este evento. Y bueno, estamos ya en la última mesa del seminario. Me toca hablar sobre la relación del Perú con el Asia-Pacífico y el argumento es de que APEC o nuestra participación en APEC ha sido un instrumento fundamental para tener mayores relaciones, sobre todo comerciales y financieras, pero también políticas y diplomáticas con el este del Asia. Es decir, en este caso, las distintas instituciones públicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el MINCETUR sobre todo, han sido agentes de abrir estos nuevos espacios a los cuales la profesora Castro estaba mencionando en su presentación. APEC, como también ha mencionado el embajador Gonzalo Gutiérrez, es una iniciativa que, valga la redundancia, se inicia en los años 90 con la posición gubernamental de solicitar nuestro ingreso al área de libre comercio, al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Esta propuesta fue mantenida de manera muy intensa, dado que junto con nosotros se presentaron México y Chile. México fue aceptado en el año 2003, Chile en el 2004 y hubo una moratoria de 3 años. Durante esos 3 años, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y estoy seguro que el embajador Gonzalo Gutiérrez lo conoce muy bien, hubo una acción muy intensa por parte del gobierno peruano, la Cancillería, estableciéndose, como ha dicho la profesora Castro, embajadas en el este del Asia, evidentemente, sobre todo en los países que son miembros de la ASEAN y también Australia y Nueva Zelanda en sus momentos. A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de embajadores itinerantes, iban a cada una de las reuniones del foro APEC a hacer su lobby para insistir en el ingreso del Perú en APEC. Cuando se vence esta moratoria en el año 97, finalmente fue el año que Canadá fue anfitrión de APEC, se anuncia el ingreso del Perú junto con Vietnam y con Rusia. De allí se anuncia de nuevo una moratoria de 3 años, la cual fue sucesivamente postergada y actualmente en el año 2010, en la reunión de la cumbre de Tokio, se menciona una decisión de que el tema de la ampliación de la membresía de APEC
será considerada de manera permanente. Y eso, de manera diplomática, se está diciendo, como entendería el embajador Gutiérrez, que se queda en el limbo el tema. Y desde entonces el tema de la ampliación de la membresía ya no se ha vuelto a tocar, muy pocas veces se ha considerado y cada vez que se ha considerado no ha habido consenso. Lo que yo suelo decir es de que después de nosotros la puerta se cerró y esperamos de que esa puerta se mantenga cerrada, bueno, desde el punto de vista personal, ¿no? Suficientes socios ya somos ahí, el club ya no acepta más miembros, las vacantes, no existen vacantes ya. Entonces, una vez ingresados, el tema esencial de APEC, vigente dentro de su agenda de largo plazo, es la integración económica con el mundo a través del regionalismo abierto y no discriminatorio. Entonces, básicamente el eje de trabajo de APEC durante muchos años ha sido esencialmente el aspecto de la apertura comercial unilateral y no discriminatoria, en los cuales hemos estado trabajando hasta el año 2020, donde se culminan las fechas que se fijaron en el año 94 al respecto por parte de los líderes de las economías de APEC, vale decir, los jefes de Estado y jefes de gobierno. ¿Qué significó eso? Trabajar intensamente en los temas de liberalización del comercio y la facilitación del comercio a través de la cooperación económica y técnica. En ese sentido, la participación del Perú en APEC es una participación intensa, sobre todo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene a cargo la representación del Perú a través de su alto funcionario, por el lado de comercio e inversión a través del MINCETUR, el lado del Comité Económico por parte del MEF, Economía y Finanzas, y el poderosísimo subcomité de cooperación económica y técnica a cargo de Relaciones Exteriores. Ese trabajo se ha ido llevando a cabo de manera muy intensa y básicamente los avances en estos temas se hacen a través de una serie de actividades que nosotros en APEC llamamos proyectos, y a través de estos proyectos se realizan muchas actividades de fortalecimientos de capacidades, sobre todo en el sector público, para tratar temas específicos de interés común. En el caso del Perú y en general en las actividades de APEC, el tema fundamental en este caso es la facilitación del comercio. Y la definición de facilitación de comercio es una cosa para hacerla muy simple, es tratar de que el intercambio comercial sea cada vez más rápido, más eficiente, más barato, más seguro, ¿no? Y para eso necesitamos muchísimas actividades, de las cuales aludió también la profesora Castro de manera muy general, como lo estoy mencionando yo. Con respecto a la liberalización del comercio, se dieron cuenta, o nos dimos cuenta los miembros, de que el avance dentro de la APEC no iba a ser fácil. Ese regionalismo abierto, no discriminatorio, finalmente se extrayó con una realidad, y en ese sentido insisto mucho yo de la vigencia de la teoría realista de manera permanente. Yo pensaba que era un interdependentista cuando Keohane sacó su libro, y después cuando hice mi tesis me di cuenta que era realista yo, no era interdependentista. En ese sentido, la liberalización del comercio es una cuestión unilateral y es una cuestión eminentemente política. Y APEC, entre sus principios, es de que es un foro que se toman las decisiones por consenso, es decir, hay derecho de veto. Las decisiones se implementan de manera voluntaria y es no vinculante. Entonces, ¿de dónde sacamos rebajas arancelarias en una situación que no es no vinculante? Y los pocos ejercicios que se han hecho en APEC al respecto no han sido, por decirlo de manera generosa, muy satisfactorios. Entonces, la parte de la liberalización ha sido dejada de lado. Sin embargo, se mantiene como una tarea de muy largo plazo a través de lo que se llama de que APEC tiene que trabajar como incubadora del área de libre comercio del Asia-Pacífico. Esta fue una propuesta del Consejo Consultivo Empresarial de APEC, es decir, la representación de los empresarios, sugerida en el año 2004, es decir, en el año 24 estamos cumpliendo 20 años, y sobre los cuales seguimos trabajando, ¿no? Y se decidió en algún momento que, dado que es un acuerdo, que hay que firmarlo y que va a ser vinculante, de que APEC
iba a trabajar todas las tareas, iba a hacer todos los trabajos de base de modo tal de que una vez que estuviésemos listos, pudiéramos iniciar las negociaciones fuera de APEC. El una vez estuviéramos listos sigue siendo permanente y seguirá siendo permanente por algunas razones que voy a dar más adelante. Entonces, durante todo este periodo, ¿cuál ha sido la orientación del Perú con respecto a APEC? Es decir, APEC es el instrumento, hemos logrado el ingreso, y una vez que hemos logrado el ingreso, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿No? Y el ahora qué, por lo menos desde el lado del MINCETUR, y está calando de manera cada vez más fuerte, y se está escuchando muchísimo en este año muy especial para nosotros, es que el Perú en largo plazo debe ser un hub, un centro, un puente entre el este del Asia y Sudamérica, significando como traducción de este enunciado que el comercio de bienes y servicios entre Sudamérica y el este del Asia pase por el Perú. Entonces, ya se ha mencionado en la mesa anterior y lo tenemos muy en mente este año sobre todo, de que dada la ubicación geográfica del Perú tan especial en el centro de Sudamérica, tenemos una ventaja natural. Pero sin embargo, evidentemente tenemos también competencia por el lado de tanto del Ecuador y Chile, por decir los más cercanos geográficamente. En todo caso, se ha ido trabajando en esto y poco a poco los distintos elementos del rompecabezas se van poniendo en su lugar para este logro. En todo caso, ¿qué cosa hemos tenido en todos estos años, desde el año 98 que ingresamos a APEC hasta el año 2024, es decir, 26 años en APEC? Gracias a APEC, en APEC se han realizado las negociaciones para las negociaciones de los acuerdos de libre comercio. Es decir, ha sido el catalizador para los acuerdos de libre comercio que tenemos con los países del este del Asia, que en la actualidad tenemos 11, y este año que presidimos APEC por tercera vez, esperamos que se anuncie la finalización de la negociación con Hong Kong. Ya se anunció la finalización de la actualización del Acuerdo de Libre Comercio con la China y se está avanzando negociaciones con Indonesia. Justamente me han informado que a partir del día lunes hay una nueva ronda de negociaciones con Indonesia y ya ampliando el área y el espacio, se están llevando a cabo negociaciones con la India. En la mesa anterior se mencionó de que se estaba negociando en el año 17 y evidentemente la India es cada vez más importante y hemos tenido, de tanta insistencia, han aceptado la India negociar con nosotros. Pero eso va a ser un proceso muy, muy largo. Conocemos la parsimonia con la cual los funcionarios de la India avanzan y va a ser un trabajo de largo plazo. Entonces, tenemos todo eso. También, ya saliendo de los temas de APEC, se está viendo la manera de empezar a negociar acuerdos de libre comercio con algunos países del Medio Oriente y de repente con algunos de la África, pero eso ya escapa de los temas de APEC. Por el lado también del comercio, desde el año 98 hasta el año 2023, el comercio del Perú con los países del este del Asia han crecido en casi el 10% anual. Y tanto en las exportaciones como las importaciones. Con respecto respecto al tema del área de libre comercio que les mencioné, el Perú presidió el foro por primera vez en el año 2008, de nuevo en el 2016 y ahora en el año 2024. Y aunque como relojito cada 8 años hemos presidido, y no es porque nos toque cada 8 años, sino que las realidades y las circunstancias y los intereses políticos del Perú nos han llevado a este tipo de presidencias. Y me cabe recordar con mucho placer de que en el año 2008, cuando el Perú presidió por primera vez, el embajador Gonzalo Gutiérrez, en esa época, en su calidad de viceministro de Relaciones Exteriores, fue el presidente de los altos funcionarios de APEC. Y un placer trabajar con él, realmente, como siempre. A partir del año 2008, el Perú ha estado empujando el área de libre comercio con mucha mayor énfasis. En el año 2008, con la decisión de Estados Unidos de empezar un proceso de integración independientemente del área de libre comercio del Asia-Pacífico,
El Perú también se unió a este proceso prontamente y eso evolucionó a lo que es ahora el CPTPP, ¿no? El Área de Libre Comercio, el Acuerdo Comprensivo e Integral de Cooperación Económica entre los países del Asia-Pacífico, el cual, como creo que el profesor Cajat mencionó, Trump tuvo la buena decisión de que su primer acto y su primer documento que firmó fue retirarse del TPP, ¿no? Y los demás, los 11, que nos quedamos con los crespos hechos, o como novia en la iglesia, se decidieron, gracias al liderazgo de Australia y el Japón, de reconfigurar el texto, modificar algunas cosas que creyeron conveniente los 11 miembros, y ahora tenemos este acuerdo sin Estados Unidos. Esto ha sido un gran logro porque de golpe nos ha permitido incrementar en cuatro países acuerdos de libre comercio y mejorar nuestras decisiones de acceso a mercado a los otros países con los cuales ya teníamos acuerdos de libre comercio. Y una cosa muy esencial en un acuerdo plurilateral, es decir, de muchos países, es lo que en la jerga técnica de comercio internacional es las reglas de origen. Cuando uno rebaja aranceles entre dos países que acuerdan libre comercio, uno tiene que demostrar que lo que está exportando se ha producido en el país. Y entonces, para cada producto que se exporte hay una regla que le llaman una regla de origen. Si ustedes cumplen con esta regla para este producto, el otro país lo considera originario del primer país y le hace la rebaja arancelaria. En el caso de un acuerdo plurilateral, las reglas de origen se suman. O sea, nuestro producto peruano puede ser exportado no solamente porque tiene contenido nacional, sino porque tiene productos, insumos, bienes de capital de origen de cualquiera de los otros miembros, y eso se llama acumulación de origen. Entonces, es muchísimo más fácil de que un producto peruano se pueda exportar a cualquiera de los otros 11 países, porque es más fácil importar insumos con aranceles rebajados para incluirlos en este producto y obtener un certificado de origen. Y eso es fundamental y muy, muy importante. En alguna época se hablaba del problema de la multiplicación de los acuerdos de libre comercio como un spaghetti bowl, que era una maraña de distintas decisiones y regulaciones. Pero en fin, esos temas más técnicos. Con respecto a la formación de esto del hub, como les dije, el rompecabezas se va a estar formando de manera gradual. Por ejemplo, uno de los grandes elementos que a mí me gusta mencionar es el tema de la iniciativa de la integración de la infraestructura física de Sudamérica, que se incluyó dentro de la UNASUR, en las cuales se han definido 10 ejes de conexión física intermodal, de las cuales el Perú tiene 3 de ellas. Una que está en el norte, saliendo del norte en Bayobar y Paita, la otra saliendo del Callao en el centro y la otra en el sur en Mollendo y Matarani. Y todas evidentemente se van conectando hacia el Brasil y la idea es evidentemente que los productos brasileños empiecen a salir a través del Perú hacia el Asia. Evidentemente también el otro gran elemento que está cayendo y se va a inaugurar en noviembre de este año es la inauguración del megapuerto de Chancay, ¿no? Y la ampliación del aeropuerto de Jorge Chávez. Entonces son elementos que poco a poco van configurando esta posibilidad de convertirnos en un hub de comercio e inversión entre el este del Asia y América del Sur. Y ese es el objetivo de largo plazo y que se está avanzando de manera muy gradual. Entonces, en conclusión, APEC ha sido y es un instrumento muy importante para nosotros como instrumento para fortalecer nuestras relaciones con el Asia-Pacífico, ampliar nuestros espacios de relación, nos han permitido incrementar el número de mercados y nos ha permitido incrementar nuestras exportaciones. Y entonces tenemos muchísimo también por avanzar y APEC continuará siendo un elemento importante desde ese punto de vista. Gracias. A continuación, Alan Ferley. Muy buenas tardes. Un saludo a
eh, distinguidos integrantes del panel, a la concurrencia, un agradecimiento a la decana por invitarme a participar en esta mesa interdisciplinaria, parte del conjunto de eh, reflexiones que se están dando en esta oportunidad. A mí me tocó presidir en los 50 años, así que es muy grato estar aquí con ustedes. Un percance me ha impedido estar eh, presencialmente. Yo voy a tratar de hacer algunas reflexiones sobre la política comercial externa, de forma complementaria a las excelentes presentaciones que hemos tenido hace un momento y que muestran distintos ángulos para analizar eh, los, eh, las diferentes dimensiones de la política comercial externa. El embajador Gonzalo Gutiérrez hizo una brillante presentación de la génesis histórica y también de la política exterior. Entonces, yo voy a tratar de concentrarme en los últimos 30 años, 40 años. Es decir, en primer lugar, la política comercial de los años 90, ¿no? Que se da en contraste con el periodo anterior. Se había hecho referencia al gobierno del general Velasco. En ese régimen, la política comercial fue de tipo de cambio fijo, con una economía cerrada, con controles de capitales, de una política, eh, podríamos decir, no amigable con la inversión directa extranjera, ¿no? En un contexto también de controles de cambios y otros elementos. Todos estos instrumentos que servían a la estrategia de sustitución de importaciones que se aplicaba en el país. El diagnóstico en los años 90 fue que había una grave distorsión de precios relativos de equilibrio que se habían generado por ese tipo de políticas, y la forma de corregirla era con una apertura comercial, apertura financiera, privatización, reforma del Estado y todos estos elementos que se planteaban desde la concepción del consenso de Washington. Entonces, una economía abierta con un motor de crecimiento liderado por exportaciones, por el sector privado y con una importante participación también del capital extranjero. Entonces, en esa estrategia, el énfasis en la política comercial fue de una apertura unilateral y de la promoción de la inversión extranjera vía privatizaciones. Quien lidera el proceso es el Ministerio de Economía y Finanzas. Todavía no estaba el MINCETUR, ¿no? También se crearon algunos organismos reguladores asociados a las privatizaciones, pero en ese momento más concentrados en la dinámica interna que en la política comercial externa. Entonces, primera fase de apertura unilateral y de promoción de inversiones de capital extranjero liderada por el MEP. La segunda fase combina esta apertura unilateral con acuerdos preferenciales, particularmente norte-sur, que se sumó a los procesos de integración regional a los que ya pertenecía el Perú, en este caso principalmente a nivel regional la comunidad andina, y sobre lo que hemos tenido ahora un desarrollo bastante completo, digamos, del proceso. Entonces, la comunidad andina, el grupo andino al comienzo había sido uno de los principales procesos de integración para el país, pero la política comercial de apertura unilateral entra en conflicto de un lado, con el arancel externo común y la forma, la velocidad que se quería avanzar hacia la zona de libre comercio. Hubo una tensión, incluso un retiro temporal
hacia el año eh, 97. Pero de otro lado tuvimos, y esa es la exposición que ha hecho también Julio Chang, sistemáticamente una política de aproximación o de proyección al bloque Asia-Pacífico, ¿no? Primero en el PCC, en el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, tripartito, donde estuvo el sector público, empresarial y la academia, y después que dio paso, que permitió toda esa labor previa, el gran esfuerzo liderado por Cancillería, que permite, ¿no?, este ingreso del Perú a PEC en el año 98 con Rusia y Vietnam. Otro proceso en el que participa activamente el país fue las negociaciones del ALCA, ¿no? En esta zona de libre comercio que se quería formar desde Alaska hasta Tierra del Fuego, impulsada por Estados Unidos. Una de las últimas oportunidades en que negociamos en bloque desde la comunidad andina, pero al interior pues habían distintas perspectivas, distintas visiones, estrategias de desarrollo que atravesaban la región y también la comunidad andina, ¿no? O sea, de un lado Perú y Colombia con una política de liberalización y apertura, de otro lado Ecuador, Bolivia, ¿no? Y el caso de Venezuela, ¿no? Que tenían otra concepción contradictoria o antagónica. Después del fracaso del ALCA, no hay acá tiempo para discutir las causas o razones, se entra a una negociación del TLC con Estados Unidos. Primero en bloque, pero esas diferencias que hemos mencionado impide que continuemos en bloque con un mayor poder de negociación, etcétera, ¿no? Y finalmente solo lo implementa Perú y Colombia, después se sumó tardíamente Ecuador. El TLC con Estados Unidos me parece que es un hito central para la política comercial del país por varios factores. Primero, porque, digamos, generó un proceso de liberalización y apertura, y en la agenda de implementación también un cambio en jurídico, en normas, incluso constitucionales, algunas de las cuales entraban en conflicto con la comunidad andina, en particular en propiedad intelectual, es lo que dio lugar, en fin, a una serie de desavenencias al interior. En segundo lugar, porque quien lidera el proceso ahora es el MINCETUR. Aparece como la principal institución para generar o para avanzar en esta liberalización y apertura, ¿no? Y de otro lado, porque a diferencia de otros países, en el caso del Perú, el ajuste fundamental, el shock principal, el costo central, se había dado con la apertura de los años 90, a diferencia de otros países que el TLC o los acuerdos norte-sur iban recién a hacer su shock fundamental. Entonces, el Perú, que ya había reducido aranceles, eliminado controles de precios, liberalizado el tipo de cambio, se había dado apertura comercial financiera, por supuesto que siempre hay costos, pero, digamos, entraba en mejor pie que otros países que no habían hecho con esa profundidad esa reforma. Otro hito fue el acuerdo con la Unión Europea. No la misma expectativa que con Estados Unidos, ¿no? La Unión Europea al comienzo se habló de un acuerdo de asociación, se decía que era distinto al TLC con Estados Unidos porque tenía el componente político y el componente de cooperación, ¿no? Sin embargo, a la postre, eh, el componente comercial pasó a ser muy similar. Había una mayor flexibilidad inicial de la Unión Europea, pero el timing fue fundamental, ¿no? Primero negociamos con Estados Unidos y eso ya marcó que Europa, pues por lo menos lógicamente, en una estrategia negociadora tenía que pedir al menos lo que ya se le había dado a Estados Unidos. Entonces, pero bueno, no hubo tanta controversia o discusión como se dio en el TLC con Estados Unidos, en algunos sectores, en algunos segmentos, ¿no? Con China también otro
aspecto fundamental, hubo protestas o preocupación en sindicatos o gremios, en textil, en metalmecánica, etcétera, pero no hubo una oposición o una movilización frente a ella, ¿no? Entonces, mientras suscribíamos estos acuerdos norte-sur, y ya teníamos la proyección al Asia-Pacífico previa con el ingreso a APEC, esto se completaba con dos procesos que se generan. De un lado, a nivel regional, con la Alianza del Pacífico, con este acuerdo de integración profunda que buscaba este acercamiento a la Asia y las cadenas productivas regionales, y de otro lado, en un mega proceso regional que era el TPP, que era un pilar fundamental, inicialmente liderado por Estados Unidos, donde nosotros buscábamos tener coherencia regulatoria, nuevos mercados, entramos en buen pie. Con el retiro de Estados Unidos, por lo que ya se mencionó también, quedamos con el TPP-11 o CPTPP, donde Japón tuvo allí un rol importante y central. Entonces, primera etapa, apertura unilateral; segunda, de acuerdos comerciales regionales, fundamentalmente norte-sur, continuidad de la proyección al Asia-Pacífico con la alianza y con megaprocesos regionales. Y hay una tercera etapa, desde el punto de vista, que es el de las agendas complementarias, el de la competitividad y productividad. Es decir, habiendo avanzado sustancialmente en la apertura de mercados con márgenes de preferencia en el exterior, se buscó ahora consolidar políticas de competitividad y productividad, ¿no? De un lado, del plan exportador y algunas políticas sectoriales, pero también con la política de competitividad y productividad y el plan, ¿no? Algunos ejes, como 9 ejes con las políticas, más de 84 con el plan, en diferentes rubros, bastante completos, ¿no? En ciencia y tecnología, en los aspectos laborales, en el tema medioambiental, en el aspecto de infraestructura, en los temas de educación. Y el objetivo número 7 tenía que ver con las condiciones de comercio exterior para fomentar una oferta exportable diversificada y optimizar, ¿no es cierto?, esta facilitación de comercio, acceso a servicios logísticos. Entonces, esta es la tercera etapa y casi en la que estamos. Y vale la pena recordar que pese a los cambios sucesivos de no solo de gobierno, sino aún más de ministros de Economía, todos ellos, cuando han ido al Congreso de la República, mencionaban la agenda o las políticas de competitividad y productividad, porque eso supone una serie de decretos legislativos y una agenda en la cual se avanzó, pero formalmente no se ha abandonado. Entonces, me parece a mí que este es un aspecto central de debate. Es decir, eh, la concepción que hay sobre productividad, las estrategias, ¿son las correctas? ¿Son suficientes? Me parece que los objetivos son plausibles, pero hay un debate sobre si los instrumentos son los mejores. Por ejemplo, en infraestructura se enfatiza mucho lo de APPs, de asociaciones público-privadas, para dar un ejemplo. Lo cual, en caso de infraestructura y otros rubros, hay experiencias exitosas a nivel internacional, pero se amplía también a educación, a salud, rubros donde no hay mucha claridad en las bondades de ese tipo de mecanismos sensibles, ¿no? Y también porque en última instancia el Estado termina asumiendo los pasivos en caso que fracase. Entonces hay diferentes elementos de debate, ¿no? Y uno lo puede ver también en el capítulo ambiental, si se está consolidando, en realidad se están rebajando estándares ambientales con el objetivo de promover la inversión privada. En el tema laboral, continuando con una flexibilización que se inicia en los años 90, entonces ahí otra vez hay una discusión si ya hubo esta apertura y esta flexibilización y la informalidad no se ha reducido y no se ha mejorado,
bueno, habría que repensar el tema. Y en el caso de la política comercial en general, se insiste, hay unos rubros, lo cito en un trabajo, en las ventajas comparativas, ¿no? Entonces, ¿cómo promover nuevos motores de crecimiento? ¿Cómo diversificar? Ahora hay un debate central sobre la nueva política industrial, sobre cómo se combina con la política comercial, y no solamente dejando al mercado que automáticamente lo promueva. Entonces, me parece clave, me parece positivo que discutamos la agenda de complementariedad, de competitividad y productividad. Hay nuevos mercados, como decía Julio, que se están negociando posiblemente con India, con Indonesia, pero fundamentalmente la tarea parece interna y doméstica que tiene que ver con el desarrollo. Entonces, ¿qué desafíos tenemos o encontramos? Cómo estas políticas efectivamente conducen hacia el objetivo de desarrollo sostenible, están en sintonía con estos debates para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible, que son también un compromiso internacional, y como dice la CEPAL, estamos a la mitad del periodo, pero no a la mitad del camino, hay muchos retrocesos. En segundo lugar, creo que, como conversábamos con Julio, deberíamos hacer un balance integral de la implementación simultánea de los diferentes acuerdos, ¿no? Porque hay sectores que en unos TLCs eran ganadores, en otros eran sectores sensibles. Hay nuevos desafíos, como en la agenda que presentaba el embajador Gutiérrez, secretario general de la CAN, que realmente lo felicito por la gran tarea que está haciendo de cómo responder a los temas de cambio climático, la agenda digital, con la carta ambiental, a los temas sociales, y tratar de acercar a la comunidad andina a los ciudadanos, ¿no? Entonces, en base a ese balance deberíamos perfeccionar, tratar de avanzar, viendo las posibilidades de convergencia con distintos procesos de integración regional y extrarregional. Ahí hay esfuerzos del CELA, de ALADI, de CAF, del BITINTAL, y creo que tenemos una gran tarea en ese sentido, ¿no? En la relocalización de las cadenas globales de valor, lo que planteaba Yulisa en este debate conceptual y dónde nos ubicamos, qué márgenes de autonomía tenemos en las estrategias de desarrollo a impulsar, cómo redefinimos estas concepciones, ya no necesariamente de regionalismo abierto, sino en un contexto en el cual hay una lucha por la hegemonía global y donde está en debate y hay incertidumbre sobre finalmente cuál va a ser el resultado y el rol de América Latina en ese contexto. Entonces, todas esas tesis de autonomía estratégica, no alineamiento activo, entran con mucho énfasis. Entonces, en suma, y para terminar, eh, en realidad, eh, eh, creo que lo que estamos discutiendo en última instancia es cómo definir una política comercial, una política industrial en el marco o encaminados hacia una estrategia de desarrollo sostenible. Nosotros publicamos un librito con la UNCE donde hay una propuesta, acá solamente mencionar que tenemos el tema de la transformación digital, la búsqueda de una diversificación productiva, de una nueva inserción internacional, ¿no? Que suponga una regulación de monopolios, de promover la competencia, ¿no? Adecuados estándares ambientales y laborales, pero con dos elementos transversales. Primero, de ordenamiento territorial, o sea, qué queremos en los territorios, cómo se concilian estos objetivos desde los territorios. Y en segundo lugar, con un nuevo pacto fiscal, porque todo esto requiere financiamiento. Y con 18% del PBI, con ingreso fiscal por debajo de la media de América Latina, con 6 puntos del PBI en elusión y evasión tributaria que se calcula que tiene la región, pues no vamos a poder avanzar. Entonces, en suma, creo que es una tarea en la que todos deberíamos confluir, debería haber políticas de Estado
y alejarnos de esa polarización y de debates que no son conducentes a los grandes objetivos nacionales del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora Oscar Vidarte como comentarista. Gracias, se escucha. Gracias. En primer lugar, buenas noches a todos y todas. Yo personalmente les agradezco estar acá un viernes en la noche. Eso para comenzar. Agradecer también a la decana Fanny Muñoz por su liderazgo en la realización de este seminario que hoy acaba. 60 años no se cumplen todos los días. Yo recuerdo que comencé a dictar en sociales cuando habían pasado algunos años de los 40 y ahora estamos en los 60 y caminamos a los 70. Y también muy contento por participar de esta mesa. Conozco al embajador Gutiérrez de sus tiempos en Cancillería y en la Academia Diplomática. He trabajado con Julio Chan también y con dos buenos amigos como Yulisa Castro y Alan Ferli, y además dos excelentes académicos y profesionales. A mí me da un honor y también me da algo de pena porque probablemente yo soy el único que no soy especialista en temas comerciales, mientras que esta mesa todos son especialistas, así que voy a tratar de decir algunas cosas a ver que suenen algo interesantes. La mesa se titula, desde un inicio la titulamos Política Exterior Peruana, Comercio e Integración. ¿Por qué comercio e integración? ¿Por qué hablar de comercio e integración? Y es que si uno analiza la política exterior peruana en los últimos, digamos, 30, un poco más años, desde los 90 hasta la actualidad, va a encontrar con mucha facilidad algunos ejes que se han venido desarrollando incluso al margen de los gobiernos. Hemos tenido gobiernos de distinto perfil, de distinta naturaleza en los últimos 30 y pico años. Sin embargo, a pesar de ello, se han consolidado, se han construido una serie de ejes. Y dos de esos ejes, creo que sin ninguna duda es, por un lado, la apertura comercial. Al margen del gobierno, creo que todos los gobiernos han continuado la línea de la apertura. Y el otro gran eje justamente ha sido el tema de la integración. Y a partir de los 90, una integración regional que ha sido principalmente económica. Ojo que la integración no es la única forma de regionalismo, hay otras formas de regionalismo, pero que la integración, sobre todo económica, ha tenido particular importancia. Como dos ejes centrales, y digo centrales, por no decir incluso algunos de los más importantes de nuestra política exterior. Por eso era importante desarrollar los temas que hemos visto, porque en esta mesa hemos tenido 4 temas. Hemos tenido la inserción del Perú, la inserción económica del Perú, hemos hablado de la política comercial del Perú, hemos hablado del Perú y la comunidad andina, y hemos hablado del Perú en el Asia-Pacífico. Todos temas que de alguna u otra forma creo que permiten acercarnos a lo que son estos dos grandes ejes. Sin embargo, a pesar de lo que menciono, estos dos grandes ejes, siendo importantes los últimos 30 o más años, porque el embajador Gutiérrez incluso hablaba de la CAN de los 60, yo estoy diciendo la integración económica sobre todo, creo que se han manifestado de distintas formas. Por ejemplo, cuando pensamos en la apertura económica, Peter Smith, académico de la Universidad de San Diego, decía en un artículo hace unos cuantos años que los países latinoamericanos han encontrado 4 caminos para insertarse económicamente en el mundo. Apertura unilateral, que hemos escuchado en algunas de las exposiciones, la relación con la potencia mundial, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, la relación económica con la región, digamos, y lo que llamaba él la relación extrarregional. Bueno, yo creo que el Perú, cuando uno hace un análisis de los últimos 30 años, ha recorrido diferentes caminos. Algunas veces 2 caminos, por lo menos en los inicios era claro y se desarrolló en alguna exposición que se priorizó la apertura unilateral, digamos. Luego priorizamos la relación con la potencia mundial, luego pues también aparece Brasil, aparece la Alianza del Pacífico. Durante el gobierno de García se lleva a cabo probablemente el gran bloque de Tratado de Libre Comercio con un montón de países extrarregionales y hemos continuado haciéndolo. Ahora ya no con nuestros principales mercados, sino con mercados secundarios que tienen o pueden tener gran importancia. Y eso es lo que hemos venido haciendo los últimos
30 años. Y en los últimos años hemos visto el acuerdo con Australia, el acuerdo con Singapur, con la Alianza del Pacífico, con el Reino Unido, todo lo desarrollado en la Alianza del Pacífico, y ahora entrando a un momento nuevo, que es el momento de las renovaciones, de las renegociaciones de los acuerdos. Porque ya muchos acuerdos pues cumplen 20, 25, 30 años, y el Perú de hace 25 años era otro, para bien o para mal. Y ya viene la etapa de las renegociaciones, como ha sucedido con el acuerdo con China, por ejemplo. Entonces, hoy en día hablamos de Hong Kong, mencionaba Julio Indonesia, la India con todos sus tiempos. Pero no queda duda de que para el Perú y para el modelo de desarrollo que el Perú tiene, la apertura comercial constituye un aspecto central, muy importante. Pero también algo parecido vemos cuando hablamos de integración económica en los últimos años o en las últimas décadas. Hay momentos distintos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la comunidad andina, en la integración andina. No cabe duda que la integración andina genera un debate importante, hay mucha crítica, pero como lo ha señalado el embajador Gutiérrez también, hay muchas cosas que se hacen. Yo siempre le recuerdo a mis alumnos que el comercio con Bolivia y con Ecuador se regula gracias a la comunidad andina, o el libre comercio con estos países. Hoy el embajador Gutiérrez habla de no solamente temas comerciales, temas eléctricos, temas digitales, temas de seguridad, y me recuerda lo que conversamos ayer con Detlef Nolte y la importancia de hacer énfasis de una perspectiva bastante funcionalista, la importancia de hacer énfasis en estos ámbitos muy técnicos, y que a la larga pues esto pues desarrolle o fomente la integración, ¿no? Creo que la comunidad andina parece estar haciendo eso. Y el Perú ahí ha tenido un papel importante. Y no voy a resumir el papel del Perú porque hemos hablado mucho de eso. Pero recuerdo algo muy reciente, la importancia del Perú durante la celebración de los 50 años de la comunidad andina en el año 2019, para promover la renovación, la reestructuración de la comunidad andina. El Perú comprometido, de alguna otra forma, al margen del debate crítico que puede generar la comunidad andina, comprometido con, en principio, seguir avanzando, seguir desarrollándola. Podemos también pensar en la integración sudamericana, bastante venía menos debido al fracaso de UNASUR, pero cómo olvidar que el Perú fue sede de la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, luego reemplazada por UNASUR, acá en Cusco se creó, y el Perú pues fue sede de lo que debió haber sido el inicio de la integración, después sufrió algunos cambios y después una serie de problemas regionales llevaron a la situación que se encuentra hoy. Pero el Perú en su momento también fue o mostró su compromiso con lo que conocemos como la integración sudamericana. ¿Y qué decir de la Alianza del Pacífico? Yo siempre le digo a mis alumnos y alumnas que el Perú es un país pequeño en el mundo y mediano en la región. Y algunas veces tenemos la posibilidad de ejercer algún tipo de liderazgo regional, ¿no? Algunas veces podemos hacerlo. Lo hicimos cuando se creó el Grupo de Apoyo a Contadora, en su momento. Lo hicimos con el Grupo de Lima más recientemente, con resultados no tan favorables. Pero también lo hicimos con la creación de la Alianza del Pacífico. Porque para los que no conocen, la Alianza del Pacífico, antes que existiese, fue el Arco del Pacífico. Y sufrió una transición hacia la Alianza del Pacífico. Ya lo que no se conoce muy bien es que esto fue una iniciativa bastante peruana, por no decir peruana. Y el liderazgo del Perú ahí es importante. Es verdad que la Alianza del Pacífico tiene una serie de temas detrás. Probablemente el tema comercial todavía hay mucho por avanzar. El comercio interregional en la Alianza del Pacífico aún es muy pequeño a pesar de haber pasado ya más de una década. Pero ni qué decir la importancia que ha adquirido el segundo gran objetivo, al margen también de todo lo que también se hace en la Alianza del Pacífico, pero el segundo gran objetivo hoy es la integración en el Asia-Pacífico, donde APEC, Julio Chang ha resaltado muy bien, juega un papel fundamental. Y qué importante es el Asia-Pacífico, y lo veníamos diciendo también en la mesa anterior, qué importante es el Asia-Pacífico para el Perú. Durante siglos, el Perú vivió de espaldas al centro económico del mundo, que era el Atlántico. Llegar al Perú, el Callao, era imposible. Y vivimos de espalda. Y recién en las últimas décadas estamos ubicados en el centro de Sudamérica, dando cara a lo que se convierte, y probablemente en las próximas décadas o siglos, el centro económico del mundo, el Asia-Pacífico. ¿Y cómo aprovechamos esto? ¿Cómo nos integramos ahí?
Vivimos de espalda durante siglos y ahora estamos en el centro de la fiesta. ¿Cómo nos integramos ahí? Obviamente ahí aparece Chancay como una de las herramientas, pero no la única. Por eso es importante hablar de la Alianza del Pacífico, por eso es importante hablar de APEC, porque además, como lo dijo, creo que Farid, somos un país pequeño y para nosotros el multilateralismo es fundamental. Y lo utilizamos para satisfacer nuestros intereses. En conclusión, creo que esta mesa, desde el título, lo que buscó fue hacer énfasis en dos grandes ejes fundamentales para nuestra política exterior, que algunas veces no aparecen, pero son centrales y que se han manifestado y que merecen y que se han desarrollado de manera distinta entre gobiernos, pero con una misma línea y con una importancia que hoy ha quedado pues claramente expuesta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los asistentes. Bueno, hay un coffee break y ya pueden salir. Muchas gracias. Tuvimos el peor presentador. En 10 minutos empieza la siguiente mesa. Agradeceríamos que vuelvan en unos 10 minutos porque vamos Gracias al equipo técnico por el soporte. Como siempre, excelente todo. Hasta luego.